Hola, en una charla anterior habíamos establecido que un elemento importante en la preparación de la investigación es la gestación de la investigación, es decir, la búsqueda de información preliminar para poder ordenar la investigación, la exploración de esas ideas para poder todo esto, digamos que llevarlo a un plan organizativo de la investigación, que es el proyecto de la investigación. Y en ese proceso, en esa etapa, en ese momento de la exploración, se buscaba información a través de dos vías fundamentales. Una, entrevistándonos, conversando con especialistas en el tema que tienen información y que nos pueden, pues, proporcionar datos importantes, nos pueden esclarecer ideas. Y otro, a través de la lectura de las fuentes documentales. Es decir, la revisión de lo que está escrito, la revisión de conocimiento científico que está ya publicado, que está escrito en diferentes formatos, papel o digital. Es decir, fuentes documentales es todo aquel medio que soporta información, que soporta conocimiento científico, ya sea impreso o sea digital. Y ese proceso de revisión de las fuentes comienza en la exploración, sigue en el proceso de investigación, en el proceso de escritura de la tesis. Entonces, con este momento de revisión de la fuente, tres aspectos que quiero destacar y que es el objeto de este video. El primero, saber apreciar el valor de la fuente. Segundo, los sitios donde se encuentra la fuente, que tienen que ver también con el valor, como voy a explicar. Y tercero, el fichaje de la fuente. Bueno, sobre la fuente hay un sinnúmero de clasificaciones que no voy a mencionar. Voy a referirme solamente a una para hacer algunas, digamos que precisiones allí. Hay una clasificación que habla de fuentes de primer nivel y fuentes de segundo nivel. Las fuentes de primer nivel son libros, ensayos, artículos científicos. Fuentes de segundo nivel, artículos de periódicos, una conferencia, los resúmenes, un estudio crítico de un libro. O sea, como se darán cuenta, las fuentes de primer nivel sostienen información más sistematizada y las fuentes de segundo nivel se refieren a fuentes de primer nivel o son eventos, digamos, de menor proceso de pensamiento, como puede ser una conferencia dictada. ¿Sirven para sostener? ¿Dan información? Sí. Pero aquí hay que tener en cuenta que una investigación debe sostenerse en las mejores fuentes. Por tanto, de preferencia, fuentes de primer nivel, fuentes publicadas en las editoriales o las revistas más serias, fuentes que provengan de sitios que se arbitren, es decir, que su publicación pase por procesos de revisión de pares y además las más actuales. Es decir, fíjense los requerimientos que he planteado. Esto no quiere decir que no se pueda referenciar en una investigación, que no se pueda obtener información a través a veces incluso de un comentario que hace un científico de un libro. Pero es importante, digamos, que atender a que nosotros debemos basarnos en las fuentes más serias, publicadas en los sitios más serios y que transmitan información más actual y que transmitan ciencia de una mejor manera. Y en este comentario que estoy haciendo, diferenciar artículos de libros. Muchas veces en el aula pregunto, ¿qué es más importante, el artículo del libro? Y es muy simpático cómo uno se refiere al valor de uno y al valor de otro. Los dos son importantes, pero hay que apreciar en este proceso de investigación que los libros, los capítulos de libros, los ensayos, etcétera, tienen ciencia más sistematizada. Los artículos tienen ciencia más actual. Es decir, los artículos transmiten, son el tabique fundamental de transmisión de la ciencia. Transmiten la discusión actual de un tema. Por tanto, una buena tesis, una buena investigación para una tesis tiene que reunir toda esta gama de fuentes, pero tiene que reunir fuentes actuales, tiene que reunir artículos y tiene que reunir libros. Bueno, en segundo lugar, los sitios. ¿Dónde encontrar esta fuente? Si esto lo habláramos hace 20 años, pues evidentemente las bibliotecas, que son el gran repositorio del conocimiento científico. Hoy tenemos que tener en cuenta todos los medios digitales.
Entonces aquí una advertencia. ¿Por qué incluyo esto? Para hacer la siguiente advertencia. Hay mucha información en bibliotecas digitales públicas y privadas, repositorios de revistas científicas, bases de datos. Hay que buscar siempre las fuentes más serias en este sentido. O sea, hay buenas bibliotecas, hay buenos repositorios, sobre todo los repositorios de revistas científicas indexadas, son lugares donde hay que ir a buscar información y evitar otro tipo de, digamos, de lugares que se puede encontrar en la red sobre información que no está pues suficientemente verificada. Y en tercer lugar, el fichaje. Igualmente, si esto lo conversáramos hace 20 años, la bibliografía de entonces decía o hablaba y daba explicaciones de cómo hacer la ficha y recomendaba que cuando se empiece un proceso de investigación hay que ir levantando una ficha que es una tarjetita de cada fuente, anotando los datos, etc. Bueno, hoy esto no tiene sentido, ¿no? En la era digital no tiene sentido hablar de las tarjetitas y de la ficha. Pero sí recomiendo desde que se inicie el proceso abrir una carpeta, el soporte que sea, e ir fichando los datos de las fuentes que se consultan. En el proceso, en un proceso de investigación para sostener una tesis, se consultan decenas, cientos de fuentes. Y muchas veces empezamos confiando en nuestra memoria y nos damos cuenta que no puede soportar toda la información. Por tanto, esta es una recomendación básica. ¿Qué anotar de la fuente? Bueno, ustedes lo conocen, evidentemente. El autor, el título, la ciudad de edición, país de edición, el año en que fue editado. Bueno, si es una revista hay que anotar además del autor y el título del artículo, el título de la revista, el número de la revista, etc. Si es un capítulo de un libro hay que anotar además el compilador del libro, de la obra general, el título de la obra general, etc. O sea, esos datos básicos hay que irlos referenciando además con notas personales que pueden destacar la información que está allí contenida, una cita, una cifra, etc. Esto no tiene nada que ver, no nos anticipemos después, con lo que vamos a ver sobre los estilos de las fichas bibliográficas, donde es cómo se colocan estos datos. Ahora, preocúpense solo por registrar los datos. Bueno, ¿cómo saber, antes de iniciar el proceso de escritura de la tesis, incluso antes de iniciar el proceso ya de diseñar por completo la investigación, cómo saber si he hecho una buena revisión de fuentes? Bien, cuando sean capaces de decir los autores dominantes, es decir, en todo gremio, en toda área del conocimiento, hay durante una época autores dominantes, autores pues, que marcan la pauta de la discusión. Cuando se conocen esos autores, cuando se conocen las obras imprescindibles, esas obras que todo el mundo referencia, obras o los artículos imprescindibles que tienes que citar, los conoces y los tienes. Cuando conoces las revistas especializadas que hay del tema, cuando sabes qué se ha discutido en un congreso especializado sobre la temática del último año o los 2 últimos años. Y además cuando has hecho revisión de las tesis que hay escritas sobre el tema en los últimos años en diferentes pues, universidades, ¿no? Las tesis sucede que no siempre se publican, pero es una fuente importante para este proceso de saber qué se ha investigado sobre el tema. Bien, en el próximo video vamos a platicar sobre los paradigmas de la investigación. Muchas gracias.